Hoy les voy a presentar de los proveedores de información al usuario cómo funciona Internet. Bueno, esta charla es parte, digamos, del trabajo de investigación que hacemos en nuestro grupo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que se llama CONEXDAT. Le voy a presentar un trabajo que hemos hecho especialmente con uno de mis ex estudiantes de doctorado, que se recibió en abril de este año. Bueno, lo primero que nosotros nos preguntamos cuando queremos responder esta cuestión, digamos, de cómo funciona Internet, es ¿qué es Internet? Nosotros trabajamos Internet desde el punto de vista de lo que es la red en sí misma, es decir, desde el punto de vista de analizar cómo la red, eh, cómo está formada la red, ¿sí? Internet tuvo diferentes etapas. En la primera etapa, que fue en el desarrollo de las tecnologías más importantes de Internet, es la era NSFNet, porque era de la National Science Foundation, la red que se había creado a través de diversas, digamos, acciones de la National Science Foundation, que funcionó desde fines de los 70 hasta 1995. Esta versión tenía un backbone monolítico, ¿sí? Ahí está aproximadamente cómo era ese backbone. Había ciertas ciudades interconectadas por algunos links. A partir de la mitad de la década de los 90, empieza a aparecer la era de los transit. La era de los transit es una era en donde, digamos, se definen los sistemas autónomos, que son básicamente redes privadas que pueden funcionar en diversos lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos, acá abajo en amarillo están los stub, que son quienes eran los clientes y los que ponían el contenido. Después había unos de primer orden, los verdes, que eran los que dan el servicio a ellos. Había unos de segundo orden, los azules, y los azules tomaban de los de primer orden, que eran quienes tenían el backbone en sí. Estos estaban conectados todos contra todos, era una necesidad. Todos contra todos es un clique. Esta organización de tiers, bueno, permitía que cuando uno amarillo, que estaba, por ejemplo, el amarillo que está más a la izquierda, quería comunicarse con el amarillo que está más a la derecha, iba subiendo por alguno de los caminos que tenía hasta los rojos, o sea, pasó uno verde, uno azul, uno rojo, y a partir de ahí, como digamos, el rojo de la izquierda está conectado directamente, bueno, al rojo de la derecha, se puede viajar directamente hasta ahí e ir bajando por un camino hasta llegar finalmente al amarillo de la derecha. A fines de los 90 empezó a distorsionarse un poco esto y en realidad de a poquito se fueron deformando, porque antiguamente los tiers 1 no daban servicio a los amarillos, pero a partir de un cierto momento empezó a darse servicio a los amarillos y entonces se formó una jerarquía mucho más amplia que esta de 4 niveles. En el 2010 hablamos de la era del contenido. ¿Por qué? Primero porque hay una dominancia por el contenido multimedia. ¿Sí? Empiezan a utilizarse y a verse muchos videos. Que de alguna manera empezó a ser lo que en alguna época se discutía como la killing application, es decir, la aplicación que realmente demandaba muchos recursos para Internet. Y entonces empiezan a desarrollarse las redes de distribución de contenido, CDNs, Content Delivery Networks. Y empieza a aparecer un fenómeno que se lo conoce como red plana. Digamos, ¿qué es lo que pasa con las redes de distribución de contenido, CDN y los IXPs? Bueno, primero hubo un despliegue importante de distribuciones, redes de distribución de contenido de uso general, ¿sí? Más adelante empezaron a aparecer las privadas, todo esto da un resultado que los content providers, los proveedores de contenido, están densamente conectados en el core, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno no está en esos rojitos que habíamos visto antes, es muy difícil llegar rápidamente a todos los que están abajo. ¿Y qué son los IXP? Los IXP son los Internet Exchange Points, son los puntos de intercambio de tráfico que existen en Internet.
En general, estos permiten intercambio de tráfico a nivel local, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de país. En Argentina hay, digamos, hay un conglomerado de IXPs que está formado por Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, como se autodenominan. Inicialmente tenía un nombre un poquito más largo que ese. ¿Qué es lo que pasa? La ventaja de los IXPs es que cuando un sistema autónomo va y se conecta a un IXP, tiene acceso de repente a muchos otros sistemas autónomos. Y entonces esto permite la interconexión de sistemas autónomos de diferentes tamaños. Antiguamente, lo que se necesitaba, si dos sistemas autónomos que eran proveedores de Internet querían conectarse, tenían que poner un enlace entre ellos. Entonces, si yo tengo 100 que quieren conectarse, necesito 100 por 99 enlaces, lo cual es un montón. Entonces, lo que hace digamos, los XPs es que yo pongo una arquitectura estrella, uno en el centro y todos se conectan ahí. Y solamente el sistema autónomo pone un enlace y se puede conectar a muchos y de diferentes tamaños. Entonces, los proveedores de contenido, las CDNs, van a los IXP justamente porque es una ventaja, pues se pueden conectar con muchos. Entonces, este acople entre los IXPs y la red de distribución de contenido genera un impacto en el tráfico, porque reduce por un lado, reduce el tráfico en los tránsitos, esos rojos que veíamos antes, ¿sí? Y por otro lado, acerca el tráfico a los usuarios finales, porque, bueno, empieza a haber mucho tráfico, como se conoce, entre pares, ¿no? Peer-to-peer. Bueno, entonces, ¿cómo es la evolución de los proveedores de contenido en el núcleo de Internet? El núcleo, el backbone, o sea, en la zona más conectada de Internet. Nosotros acá vamos a hablar sobre dos papers que hemos publicado en una conferencia, TMA, que es sobre mediciones, y posteriormente una segunda versión que, digamos, amplía el anterior, incluyendo IPv6 y algunas cosas más, en la revista Computer Communication. Es un trabajo hecho con Esteban Carísimo, Carlos Selmo y Amok Dangier. Bueno, las motivaciones de este trabajo, por ejemplo, acá hay una publicación en una revista llamada Wire del 2012, donde habla que hay 40 compañías que están armando su propia red de distribución de contenidos, ¿sí? A esto nos referimos cuando hablábamos CDNs privadas. En el 2015, acá tenemos algunos casos muy concretos. Apple, Microsoft y Facebook van a armar sus redes de distribución de contenido impactando en Akamai. Akamai fue la primera red de distribución de contenido que se utilizaba justamente para distribuir videos y arrancó por allá por los años 2000. Y el último algo es digamos, de Geoff de Appnik. El mundo de Internet está dividido en 5 zonas. Appnik es de Asia y Pacífico. Tenemos ARIN, que es de América del Norte. RIPE, que es Europa, y tenemos AFRINIC para África y LACNIC para Latinoamérica y Caribe. Bueno, Geoff habla de la muerte de los transit. ¿Por qué? Porque tiene de contenido para identificar que hace que están en ese. ¿Qué diferencias hay por 5 regiones que nombré? Red de distribución de contenido, es decir, que están viniendo cada vez más y más conectadas. Y queremos también de alguna manera analizar la evolución de esta conectividad con las estrategias de los negocios. Entonces la metodología que vamos a usar es una herramienta que se conoce en la teoría de grafos como descomposición en K-núcleos o K-cores. Esta decomposición lo que intenta, ahora vamos a ver cuál es la idea, pero la idea es que nosotros vamos a definir el core de Internet es el lugar donde están los AS más conectados, en este caso que están pintados de rojo. Para detectarlo vamos a usar esta herramienta que se llama K-cores y los K-cores o K-núcleos vamos a usar
lo que se llama shell index, que es el máximo núcleo o core que un nodo pertenece. Y está relacionado con el número de vecinos, ¿sí? El número de vecinos que tiene. Entonces, esta es la red que tenemos. Fíjense, esto es un núcleo de orden 1 porque todos los nodos tienen al menos es la palabra clave, un vecino. Yo quiero buscar los que tienen al menos 2 vecinos, elimino los que tienen 1, pero fíjense que inmediatamente me quedan algunos que tenían 3, por ejemplo, en este caso, y ahora pasa a tener 1. También lo tengo que eliminar. Y este es el core 2. Fíjense que hay nodos que pertenecen al core 1 y al core 2. Y si busco el core 3, también elimino los que tienen 2, aparecen nuevos que tienen 2, los elimino, y acá tengo el core 3. Entonces hay nodos. Los nodos que pertenecen al core 3 pertenecen al 2 y al 1, es decir, a todos los anteriores. Y los nodos que pertenecen al core 2 pertenecen al core 1, y los que pertenecen al core 1 solamente al core 1. El shell index, que es el color, es el máximo core que un nodo pertenece. ¿De acuerdo? Entonces la conclusión es que si un sistema pertenece a un core, entonces cuando miramos ese core tiene al menos K conexiones con sus vecinos, ¿sí? Y ese es para nosotros el núcleo de Internet. El top core va a ser el máximo core que obtenemos en este análisis. Entonces el núcleo de Internet es el máximo análisis, el máximo core obtenido, el top core. Bueno, ¿qué base de datos hemos utilizado? Utilizamos datos públicos brindados por CAIDA. CAIDA es un laboratorio en Estados Unidos que se llama Cooperative Analysis for Internet, Cooperative Association for Internet Data Analysis, que hace muchas mediciones de Internet. Tablas de BGP. BGP es el Border Gateway Protocol, bajadas de 2 proyectos. Uno se llama RootViews de la Universidad de Oregon y otro de RIPE. Recuerden que RIPE es la organización que gobierna de alguna manera, digamos, la entrega de números, sistemas autónomos, números IP, etcétera, en Europa. Se llama RIPE-RIS. Y campañas de traceroute, utilizando una herramienta que se llama ARC, que está provista por CAIDA también. La granularidad que tenemos es mensual, arrancamos desde 1999 hasta 2017 en este trabajo, hay algunos datos también del 2018, y lo que vamos a analizar es la evolución de algunos grandes proveedores de contenido a lo largo de los años, cuál es la diferencia por región, estas 5 regiones que hemos hablado, y qué otros miembros pertenecen al core. Entonces arrancamos con la primera parte. Vamos a primero analizar los 7 fueron a través de estadísticas brindadas por SAN y también por PeerDB, que son, digamos, 2 fuentes distintas de información. Y son Akamai, como les mencioné, uno de los primeros, Amazon, ¿sí? Amazon Web Service, etc. También para Amazon Prime, para el tema de los videos. Apple, con todos sus servicios. Facebook, también con sus servicios. Google, Netflix y Microsoft. Bueno, algunas limitaciones. Los proveedores de contenido pueden tener más de un número de sistemas autónomos, ¿sí? En general, las empresas pueden tener más de un número de sistemas autónomos. Solo nos enfocamos en los primarios porque son los que se suelen utilizar para publicitar los servicios. Por otro lado, algunos de estos proveedores de contenido pueden tener cachés. El contenido algunas veces es servido de los cachés, pero sin embargo, estos cachés están bajo direcciones de los proveedores de Internet, o sea, no van a estar en el servidor o en los servidores principales. El asunto es que para llenar los cachés se necesita enlaces peer-to-peer, que van a estar justamente anunciados en las tablas BGP. Y además, muchos de estos servicios tienen muchos de estos proveedores de contenido tienen servicios dinámicos, que no se sirven generalmente de los cachés. El caché va el servicio estático, la película o alguna información, pero cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, esa página se la da un servidor de Google. También hay proveedores de Internet que no desean tener un caché adentro de sus, digamos, redes. Y este es el caso que suele ocurrir en Estados Unidos. Bueno, acá estamos viendo unos gráficos justamente utilizando esta visualización en K-Cores.
El gráfico de la izquierda es de octubre de 2006. En este gráfico nosotros hemos puesto los 7 grandes. En octubre del 2006 Netflix, digamos, por ejemplo, no existía. Si ustedes miran, no sé si, no creo que se pueda apreciar fácilmente, pero después van a estar las transparencias disponibles y ustedes van a poder eventualmente mirarlos. Pero en el centro está solamente Google y Akamai. ¿Mm? Google está casi siempre desde el centro. Yo inclusive he hecho algunas experiencias en 2004, cuando empecé a trabajar con el tema de topología Internet, y me sorprendí encontrar a Google en el top. Y Apple, Facebook y Amazon estaban en la periferia. Ya en octubre del 2016 encontramos todos en el núcleo, ¿sí? Este gráfico, fíjense, hay una escala de colores, el rojo es el centro y el violeta es la parte más externa, y en la medida hay como, digamos, líneas circulares donde se van ubicando los nodos, que son los diferentes sistemas autónomos. Bueno, lo que nosotros hicimos para hacer este análisis, normalizamos el top core, es decir, en cada snapshot, en cada foto de cada año, dividimos por el máximo core, y lo que estamos haciendo acá, tomamos los sistemas autónomos de los diferentes content providers y miramos qué valor de core normalizado tiene, ¿sí? Entonces vemos que empiezan con valores bajos y que en algún momento suben y se quedan en valores altos. Entonces lo que definimos es que aquellos que están por arriba de un cierto umbral 0,9, 0,95, estaban en el top core. Y son esos los que queremos buscar porque ahí es el lugar donde está la interconexión. Entonces, vamos a hacer un análisis. Lo primero que vemos en esta figura, en que desde el año 2002, hay algunos que ya han subido al top core. Entre ellos es Microsoft, Google y Akamai. Bueno, ¿por qué? Porque Akamai era su negocio. Akamai quería estar cerca de los usuarios. Google del principio también entendió que la única manera de que las páginas carguen rápido es llegar a los usuarios. Y Microsoft también, por alguna razón, decidió estar muy interconectado. De la parte derecha, digamos en violeta, tenemos los que recientemente se han incorporado al top core, que son Facebook, Amazon en verde, Facebook en celeste, Amazon en verde, en negro Netflix, que fíjense que arranca por ahí entre medio del 2009 y 2010, y en rojo Apple, que si bien existía hace mucho, hace poco tomó la decisión de crear su propia red de distribución de contenidos. Bueno, el caso de Amazon, digamos, ese punto 1 es el lanzamiento del data center de California, ¿sí? A partir de ahí tomó la decisión de conectarse cada vez más. Sin embargo, le tomó un cierto tiempo. La expansión internacional ocurre entre los años 2010 y 2012, básicamente en Brasil, Europa y Asia. Y la creación digamos, de la zona NS en el juiz, de la creación en el juiz de la entrada Amazon NS, ocurre ahí en el punto 3. El caso de Apple, bueno, vemos un crecimiento marcado desde 2014, desafecta el contenido de Akamai en ese año, en el 2014. Digamos, tiene grandes. El caso de Apple fue, digamos, disparado por las grandes transferencias por la actualización del sistema operativo, no solo de computadoras portátiles, sino también de los teléfonos. Y además planeaba competir en el mercado de TV. Ya obviamente ha lanzado Apple TV, pero para eso necesitaba realmente tener una red de distribución de contenido. En el caso de Facebook, en el punto 1, digamos, marca, digamos, que de año 2007 al 2010 hubo un crecimiento de 12 millones a 350 millones de usuarios. Y en el año 2007 creó el registro de whois de Facebook CDN.net. FBCDN.net. ¿Okay? Bueno, el caso de Google alcanzó el top core antes inclusive de adquirir YouTube, por lo que les dije, necesitaba tener muy buena conectividad. No tenía una CDN en aquel tiempo, pero
tenía muchas conexiones, del tipo peering con los Tiers 1. Así fue que construyó su red. Posteriormente, obviamente, armó su CDN. El caso de Microsoft, provee servicios web de los años 90, inclusive tenía diferentes servicios de páginas web, de web hosting, si no recuerdo mal, y empezó a sacar su contenido de Akamai. También posee varias conexiones con Tier 1 desde el 2000, tales como Level 3, Tata y Telefónica. Bueno, y Netflix arrancó en el 2009, fue una gran fuente de tráfico desde 2011, y en el 2012 ya movió su contenido de Akamai a su propia CDN. El despliegue de esta CDN le llevó a algunas disputas con los ISP, en particular, bueno, no me sale ahora el nombre, pero bueno, un ISP muy conocido en Estados Unidos, Comcast creo que era. Bueno, vamos a ver las diferencias por región. Primero, ¿cuál era la metodología que nosotros usábamos? Esta es una tabla de ruteo BGP. ¿Sí? En azul, o sea, del lado izquierdo, tenemos las redes. ¿Sí? Las redes están los números IP, acá pusimos únicamente versión 4, que es más fácil de ver. Las direcciones de red tienen una dirección IP barra la máscara, que es lo que estamos viendo ahí. La segunda columna se llama Next Hop, que es la dirección IP del próximo salto. Después hay una de Metric, hay dos de Local Preferences, una de Local Preferences, otra de peso, y la tercera, que es una secuencia de números AS de sistemas autónomos, es el ASPAD, el camino de sistemas autónomos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información es la que usa BGP, Border Gateway Protocol, el protocolo de ruteo entre los sistemas autónomos, para evitar bucles. ¿Sí? Entonces, en ese camino de sistemas autónomos, no tenemos que ver ningún número repetido. Bueno, esto es lo que observamos en una tabla de ruteo real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos los prefijos. Con los prefijos pedimos la geolocalización a una herramienta que se llama NetAcuity. Esto fue gracias a nuestra colaboración con Kaida. Es una herramienta paga, pero es extremadamente buena. Y con esa información, sabiendo qué nombre de país era, podíamos determinar el RIR, es decir, en cuál de esas 5 áreas del mundo estaban. Es decir, si estaban, digamos, en Latinoamérica o Caribe, en Norteamérica, en Europa, en Asia-Pacífico o en África. Y entonces, ¿qué pasó? Desde la otra punta de la tabla de ruteo tomamos el último hop, digamos, o sea, el último salto de ese AESPAD, que es quién originó esa ruta, ¿sí? Y es el sistema autónomo de origen. En este caso eso es la Universidad de Buenos Aires. Y entonces construimos esos pares violetas que tienen sistema autónomo y RIR, es decir, una de esas 5 zonas. Bueno, algunas consideraciones. Kaida utiliza NetAcuity desde fines de 2011. Recuerden que tenemos información desde 1999. Hay una cierta demora desde que aparece el uso de una nueva IP y cuando aparece en NetAcuity. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente NetAcuity quiere asegurarse que la información sea certera, entonces por ahí pasan algunos meses. Y algunas otras limitaciones que tenemos. Nosotros para hacer estos análisis tuvimos que considerar que esos Big 7, esos 7 sistemas de redes de distribución de contenido, estuvieron siempre en cada uno de los RIRs, porque no es fácil establecer en qué momento aparecieron. Igual no es tan grave eso. Y además extendimos la información de geolocalización desde 2011 hasta los primeros años. En general, las direcciones IP no se mueven de lugar, típicamente, digo, hay algunos errores, pero son mínimos, no se mueven, no es que si se utiliza en un país, después se utiliza en otro, generalmente se siguen utilizando en el mismo país. Entonces, por eso creímos conveniente hacer esta geolocalización. Bueno, diferencias por RIR.
Acá tenemos el caso de Amazon a la izquierda y ARIN es el de América del Norte, ¿sí? El azul. RIPE es el de Europa, el verde. APNIC, Asia-Pacífico. LACNIC, Latinoamérica y Caribe, en celeste. Y en violeta, AFRINIC. Acá vemos el caso de Amazon, ¿sí? Amazon, en los 5 RIR, venía más o menos hasta el 2009 con un despliegue muy bajo a nivel del core. Y a partir del 2009 empezó a desplegar. Pero fíjense que lo primero que hizo fue desplegar en América del Norte, en ARIN, ¿sí? Lo segundo fue en Asia y Pacífico y después, digamos que aproximadamente siguió con los demás. Con Facebook pasa algo similar. Arranca sobre todo fuerte en Estados Unidos, bueno, en el resto de América del Norte y en Europa. Y después desarrolla en Asia y Pacífico y finalmente en los otros ríos. En el caso de los que desarrollaron las cosas más adelante, por ejemplo Apple y Netflix, en esos casos, fíjense que el desarrollo ocurrió casi parejo en las 5 zonas, ¿sí? Esos son los dos de Apple y de Netflix. Bueno, queremos ver algunos otros miembros que pertenecen al core. Acá buscamos otras, ¿sí? Lo que hicimos, nos fuimos al año 2018 y miramos quiénes estaban en el core, y a partir de ahí lo fuimos buscando para atrás y graficamos, digamos, su evolución hacia el core. Fíjense que en 2004 hay una empresa que se llama Limelight. Limelight era la competencia de Akamai, ¿sí? Es bastante menos conocida, pero está casi de la misma época que Akamai. Y después, el resto que tenemos arrancan ya en la época en la era de los content providers. Tenemos Cloudflare, que es la que provee generalmente hosting de websites, en verde. En rojo tenemos Dropbox, Spotify en violeta, Twitter en amarillo, y tenemos BK, que es una red social rusa, en negro. Bueno, este otro gráfico que estamos mirando es en qué momento, qué fracción, o sea, miramos en el 2018 quién estaba en el top core, ¿no? Había aproximadamente 320 sistemas autónomos. De esos 320 que había en el 2018, 59 eran proveedores de contenido. Lo que hicimos en este gráfico, nos fuimos para atrás en el tiempo, mirando en qué momento cada uno de esos proveedores de contenido llegaba al top core, y lo mismo hicimos con los proveedores de tránsito, ¿sí? Que eran los viejos Tier 1 que le daban estructura a la red de Internet y que llevaban todo el tránsito. Entonces vemos, si miramos la curva verde, tiene un crecimiento más o menos parejo, lineal, o sea, se incrementa un poquitito en los últimos años, pero es bastante parejo. En el caso de la curva azul, hasta aproximadamente el 2013 viene con una cierta pendiente de crecimiento, pero a partir de ahí aumenta bruscamente esa pendiente de crecimiento, ¿sí? Significa que la velocidad de sistemas autónomos que son proveedores de contenido al top core se ha incrementado y significa que los más interconectados están siendo los del top core. Esto no es extraño porque si uno mira quiénes ponen cables submarinos de fibra óptica para Internet, son los proveedores de contenido y no los transit providers, ¿sí? Entonces, es justamente lo que decía Geoff Houston, la muerte de los transit providers. ¿Qué es lo que va a pasar con Internet si continuamos de esta manera? Bueno, este es un gráfico, digamos, que intenta analizar la cantidad de meses que los sistemas autónomos tardaron en llegar al top core. Lo que se ve es que en los primeros años, en el 2000, 2001, 2002, se tardaba bastante tiempo, mientras que cuando uno va arriba del 2016, esos tiempos se aceleraron mucho, ¿sí? Cada vez son menos meses que tardan los sistemas autónomos en llegar al top core. Bueno, nosotros tenemos una página web eh, donde mostramos, uno puede generar estos gráficos a medida. Vamos a ver si podemos acceder. Bueno, acá estamos accediendo, ¿sí? a la página web. Si ustedes entran en Graph Gallery, ahí van a ver, bueno, acá hay diferentes tipos de gráficos. Nosotros usamos la superposición de las tablas BGP con ARC. Y acá uno puede entrar
y ver, por ejemplo, cómo era Internet en cada año, ¿sí? Este es en enero del 2000, ¿sí? Y fíjense que era algo bastante pequeñito. El top core estaba en 22. Mientras que si uno va a los últimos años, fíjense que el top core es 84, ¿sí? Y fíjense la densidad que tiene esto, ¿no? Es realmente enorme. ¿Sí? Bueno, eh, la otra parte de esta página permite hacer consultas. Bueno, la consulta va a demorar un cachito porque hace tiempo no estamos usando. Eh, y entonces uno acá, no sé si se ven bien, sí creo que se ven bien los títulos, uno acá elige a partir de qué momento, ¿sí? ¿Recuerdan el top core generalizado? Bueno, acá lo que uno hace, dice a partir de que, perdón, normalizado, a partir que superamos el umbral de 0,3, quiero graficarlo. Cuando llega a 0,9, hasta que llega a 0,9. Y voy a mirar un máximo de 12 meses. Entonces uno puede largar la consulta y acá aparecen todos los que cumplen esa condición, ¿sí? Por ejemplo, uno puede señalar acá alguno y va a ir apareciendo, eh, fíjense, ahí están los límites, 0,9 y 0,3, ¿sí? 0,9 y 0,3, y acá está, eh, y acá se ve cómo fue creciendo, ¿sí? Estas son justamente los umbrales. Y uno puede seleccionar otros, ¿sí? Por ejemplo, ahí seleccionamos otro sistema autónomo que es Edgecast y puede ir sumando los que quiere. Y uno puede analizar estas curvas. Fíjense que el anterior tiene idas y vueltas, ¿no? No siempre está en el top core. Bueno, uno puede obviamente volver a hacer la cuenta y demás. Estas son, de alguna manera, entonces, las cosas que uno puede hacer con ese sistema. Bien. Eh, Otra cosa que nosotros analizamos, ¿sí? ¿Cuántos de los proveedores actuaban solamente en IPv4, que es la parte amarilla de este gráfico? ¿Cuántos en ambos, que es la parte naranja? ¿Y cuántos únicamente en IPv6? Como vemos, la parte exclusiva de IPv6 es mínima, ¿sí? La mayoría de los proveedores de Internet que están en IPv6 también están en IPv4. ¿Eso por qué? Bueno, porque se sigue utilizando mucho IPv4, a pesar de que se han acabado en grandes, digamos, por ejemplo, en América del Norte se ha acabado las direcciones IPv4 ya hace bastante, el 2014. Todavía no se ha migrado toda la infraestructura de Internet de IPv6, probablemente por una cuestión de costos. Sí, hay routers que no soportan IPv6 y que es muy caro para ciertas organizaciones cambiar todos esos routers. Probablemente las organizaciones nuevas son las que directamente entran en IPv6, porque además es más barato conseguir direcciones IPv6. Bueno, y acá comparamos la evolución del core de IPv4 a IPv6. Las líneas punteadas son las de IPv4 y las líneas rellenas son las de IPv6. Obviamente, como IPv6 se empezó a desarrollar más tarde, por ejemplo, acá tenemos el caso de Google. Google, desde el principio, desde el 2005, que está intentando usar IPv6, ¿sí? Y ya en el 2009 estaba en el top core, en IPv6. Si tomamos Yahoo, por ejemplo, Yahoo en IPv6, digamos, llega al top core en el 2011, mientras que llega en el 2011, mientras que Yahoo obviamente es bastante más antiguo y había llegado al top core en el 2003. Entonces, básicamente acá lo que ocurre es que la mayoría sube, en algunos casos, por ejemplo, esta mayoría que es Netflix, desarrolla los dos al mismo tiempo porque necesita brindar servicio en los dos, lo mismo que Apple. Las más nuevas desarrollan al mismo tiempo IPv4 e IPv6. Y acá de nuevo la comparación de tiempos de IPv6 e IPv4. Bueno, como conclusiones de
de este trabajo, vemos que los proveedores, los grandes proveedores de contenido, han desplegado y manejan sistemas autónomos muy densamente conectados, que el contenido se está moviendo a las redes de distribución de contenido privadas, las CDN privadas, ¿sí? Digo, existen algunas públicas, de hecho, algunas de estas que llamamos privadas, o sea, Google para YouTube, YouTube es una CDN privada, pero Google ofrece un servicio donde uno puede poner un servidor de lo que sea y puede armar su CDN. De hecho, hay muchos, por ejemplo, Airbnb o Booking empezaron de esa manera, empezaron, bueno, ahora no recuerdo bien si empezaron con Google o con Amazon, pero rápidamente desarrollaron sus propias CDNs. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un costo de operación alto y es preferible desarrollar las CDNs. Y la forma de desarrollarlas es básicamente ir a conectarse a los grandes IXPs del mundo, ¿sí? Y también hemos probado cuáles son las estrategias comerciales de las CDNs privadas para lograr ese crecimiento. Bueno, con esto terminamos la presentación. Fue un poco apurada porque, bueno, nada, comenzamos un poquito tarde, pero en este momento abrimos a las preguntas, así que muchísimas gracias por su atención y, y bueno, cualquier pregunta que deseen hacer son bienvenidos. Las preguntas las pueden hacer por el chat o, bueno, si eventualmente alguien quiere, puede abrir el micrófono y hacerla por el micrófono. Nacho, habla Julio. Sí, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Pregunta, el hecho de que se estén conectando tantas CDNs a los sistemas autónomos, ¿se prevé algún tipo de conflicto en términos del volumen de tráfico que va a estar habiendo en el núcleo de Core? No, bueno, una prueba de eso es que durante la pandemia prácticamente no hubo ninguna situación crítica en Internet, ¿no? Uno hubiera esperado que como había muchísimos servicios que pasaban, digamos, a- a servicios por Internet, o sea, digo, la cantidad de clases que se han dado por los diferentes sistemas digamos, de videoconferencia ha sido enorme, que antes no existía, o la cantidad de videos que se han subido a las plataformas para dar clases, o porque, bueno, la gente quería distribuir algún tipo de, de cuestiones, fue, digamos, enorme el uso, ¿sí? Hay unos reportes, ahora no me acuerdo bien los números, pero estuve mirando algunos de los de Sunbeam Report. Si yo no recuerdo mal, la utilización, la cantidad de tráfico de Internet se elevó como un 30%. Y a pesar de esto, la red lo soportó bien. ¿Por qué lo soportó bien? Primero porque hay gran parte del tráfico que no pasa por ese antiguo núcleo que eran los transit providers, los tier 1. Muchas de estas redes de distribución de contenido se acercan lo más que pueden a los sistemas que consumen, a los sistemas autónomos que consumen. Lo hacen a través de los IXPs o lo hacen eventualmente a través de conexiones directas cuando hay algún sistema autónomo que es enorme. Digamos que obviamente que lo justifica. O sea, Google tiene muchísimas conexiones peer-to-peer a grandes proveedores domiciliarios de Internet a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ese tráfico lo empezaron a manejar ellos con sus propias redes. Yo dije al principio que una de las cosas que llama la atención es que desde hace unos cuantos años, una decena prácticamente, los que están poniendo cables submarinos de fibra óptica son las empresas de contenido, ¿sí? Los distribuidores de contenido, los proveedores de contenido, no son los que llevan tráfico de Internet. Y hay otro tema, que esas empresas que llevan tráfico de Internet, le cuesta mucho pasarse a ese espacio de las aplicaciones. Algo de eso quiso hacer Telefónica
¿sí? Ya hace algunos años, viendo esta situación, ¿sí? Y fue una de las razones por las cuales se empezó a poner algunos servicios en la red y ofrecer algunos servicios. Pero hay muy pocos que realmente están haciendo eso de la manera, digamos, tan agresiva como lo hacen las redes de distribución de contenido, ¿no? Así que bueno, como digo, la red no se saturó y en algunos casos también yo creo, porque estamos intentando hacer unas mediciones de qué es lo que pasó en Argentina, pero bueno, nos lleva un tiempo porque requiere, digamos, gente que trabaje colaborando con nosotros y bueno, no es tan trivial conseguir gente interesada en esto y gente que realmente nos pueda ayudar. De hecho, estamos dirigiendo algunos trabajos finales y tesis en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires sobre este tema, pero digamos, lo que es interesante de esto es que en general la red se adaptó al tráfico. Y en parte, la razón que nosotros pensamos por la cual funcionó bastante bien es porque los enlaces no están saturados, en cierto modo, ¿sí? Nos queda todavía capacidad libre, ociosa en los enlaces, que obviamente no es algo fácil de medir. Ok, gracias. Tengo una pregunta, ¿qué tal? Diego habla. Tengo una pregunta un poco amplia, quizás. Viene por el lado de la centralización de Internet. La frase Internet no es de nadie, parece que ya no estaría aplicando tanto, sino que ahora es de los Big Tech. ¿Y qué posibilidad hay? ¿Cuáles son los riesgos en los que estamos? ¿Hay luz al final del túnel? El tema del censorship, y si hay alguna, en este momento, algún trabajo prometedor con algún tipo de distribución de contenido peer-to-peer por afuera de los grandes. Bueno, la verdad que la única red que yo conozco con distribución peer-to-peer es el torrent, ¿sí? Es la única tecnología que actualmente sigue viva en Internet. Hubo un proyecto muy interesante que se llamaba Maelstrom. Maelstrom es una tormenta en el mar terrible, ¿no? Ese es el origen de la palabra. Maelstrom intentaba armar sitios web sobre una red de torrent. Y era muy interesante porque el contenido quedaba almacenado en forma cooperativa, ¿no? Por toda la gente que mantenía eso funcionando. Lo cual implica que la gente quede conectada a la red, ¿no? O sea, el usuario final quede conectado a la red. Y eso creo que es la parte complicada de estas cuestiones cooperativas. Sin embargo, la red de torrent sigue funcionando, digo, digamos, hay contenido, bueno, algún contenido obviamente tiene copyright, pero por ejemplo hay distribuciones de sistemas operativos que ustedes se las pueden bajar por torrent y hay un montón de contenido sin copyright que se puede bajar por torrent todavía y que tiene algunas ventajas. Digo, esa red sigue estando viva, pero no tenemos realmente servicios desarrollados del estilo peer-to-peer. Y como decís vos, esa sería de alguna manera una forma de mitigar que los contenidos se vayan a los proveedores de contenidos más utilizados. De hecho, si ustedes agarran su teléfono celular o le preguntan inclusive a sus amigos, parientes, etcétera, cuáles son las aplicaciones que usan el celular, van a ver que todas ellas acceden únicamente a proveedores de contenido. Y obviamente el proveedor de contenido se adapta para que ese funcione mejor y la adaptación es estar lo más cerca posible del cliente. Y eso es lo que hacen. Entonces, el problema de esto, el riesgo de esto es que en algún momento se fragmente Internet, ¿sí? Que no haya más estos los antiguos Tier 1, porque cada vez hay menos tráfico sobre los Tier 1, o sea, sobre los proveedores de tránsito, cada vez hay menos tráfico. Sigue bajando. Entonces, en algún momento esos proveedores no les va a dar la cuenta y van a tener que cerrar. Y ahí es donde se puede producir este desmembramiento. Internet Society quiere que eso no ocurra y dice por Internet globalmente conectada, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay pocas razones para que los proveedores de tránsito sigan vivos. Una de las cuestiones que sí está ocurriendo, que nosotros observamos, es que muchos de estos Tier 1
además de dar tránsito internacional, muchos de ellos empiezan a tener clientes, ¿sí? Particulares. Pueden ser empresas, ¿no? Pero me refiero de esos amarillitos que habíamos dibujado al principio, ¿no? Los establos que estaban ahí abajo. Entonces, si empiezan a tener mucho de esos y logran hacer un negocio viable entre brindar servicio a Internet y brindar conectividad, bueno, ahí puede ser que sobreviva la conexión global de Internet. Pero bueno, como dije, eso es un problema, es un riesgo hoy en día, no está claro hacia dónde vamos, o sí, por ahora vamos hacia un solo lado, pero digamos, no está claro si en algún momento esto va a parar o puede revertirse de alguna manera. Y creo que sí, que tal vez el desarrollo de tecnologías distribuidas sería una posibilidad. Pero bueno, como dije al principio, eso implica que cada usuario tenga una computadora todo el tiempo encendida. ¿Mm? Y que además, no solo eso, sino que además destina unas capacidades de su conexión a Internet y de la computadora de almacenamiento y de procesamiento. La parte de procesamiento no es tan grave, pero sí en cuestiones de almacenamiento para este sistema, ¿sí? Probablemente eso sea mucho más barato que pagar almacenamiento en la nube. Por ejemplo, si uno pudiera tener un backup, por supuesto, encriptado, etcétera, etcétera, de manera distribuida y sin pagar almacenamiento en la nube, probablemente sea mucho más barato tenerlo de esta manera distribuida. Pero eso implica que por cada giga que yo quiera backupear, voy a tener, al menos si fuera una copia 1 a 1, voy a tener que tener un giga más, ¿sí? O sea, voy a tener que tener un disco del doble de lo que yo quiero tener para tener una copia de mi información. Si quiero tener 2 copias disponibles, voy a necesitar multiplicar por 3. O sea, si yo gasto 100 gigas, necesito un disco de 300 gigas. ¿Sí? Igual, aunque tenga varias copias, probablemente eso sea mucho más barato que pagar servicios de almacenamiento en la nube. ¿Sí? Mismo, pues, los servicios de almacenamiento en la nube no son tan caros por pocos gigas, pero en la medida que esto va creciendo, los costos empiezan a ser cada vez más altos, ¿no? Tengo una pregunta en el chat. Bueno, un comentario de Roberto Cabellón que dice que hay un proyecto IPFS. Y además un comentario que pregunta de alguna manera dónde entran en juego los sistemas de recompensa del estilo blockchain. Blockchain, si uno analiza blockchain en sí, el tema del blockchain es, hoy en día, la limitación es la capacidad de cálculo. Uno tiene que tener la mejor capacidad de cálculo, el top the line, ¿sí? Uno tiene que comprar una SIC creado específicamente para blockchain para tener la posibilidad de hacer un Bitcoin algún día. Si uno no tiene ese hardware, probablemente gaste muchísima más electricidad que lo que podría redituarle que algún día obtener un Bitcoin. Si bien hay algunos sistemas federados que, bueno, de alguna manera reparten algún tipo de dividendos, es difícil decir que la energía eléctrica que uno gasta va a ser recompensada por lo que uno vaya ganando a través de esas redes, ¿sí? Al menos uno necesita una muy buena placa gráfica, algo por el estilo. Con un hardware medio estándar es prácticamente imposible porque uno gasta más energía de lo que eventualmente pueda generar. El tema de blockchain o Bitcoin es ese, que si uno no está en el tope o cerca del tope de la tecnología, es muy difícil de tener una recompensa. Entonces, bueno, no es que todo el mundo puede participar. ¿No? Lo interesante del torrent es que cualquiera podría a priori participar. El punto es que si yo apago mi máquina cuando me voy, cuando quiera recuperar un backup, no voy a poder porque la máquina donde está el backup está apagada. ¿No? O parte de mi backup, porque justamente la idea del torrent es distribuir en pedacitos. Entonces, bueno, ahí es donde uno va encontrando a poquito la limitación de estas tecnologías cooperativas. Bueno, no sé si tenemos más preguntas.
Si no hay otra pregunta, me gustaría engancharme con la idea de lo que acabas de comentar. Quisiera saber si desde el punto de vista teórico es viable, digamos, por ejemplo, que contamos con el hardware. Tenemos un Raspberry Pi con algún disco duro, con una capacidad de procesamiento conectado a un punto de internet, pero tenemos miles de esos distribuidos por todo el mundo. ¿Es posible generar una red de distribución de contenido distribuida? Sí, sí, tranquilamente, porque básicamente utilizar la tecnología de BitTorrent y ya está, ¿sí? No sería un problema. El problema, si querés, es que vos para tener eso en tu casa tenés que, digamos, una Raspberry Pi te gasta, qué sé yo, entre 5 y 10 watts constantemente. Está bien, vos decís, bueno, no es mucho, qué sé yo. Vas a tener que hacer el cálculo de sumarlo a cuánto te cuesta a vos tener eso encendido, ¿no? Eh, pero sí, es perfectamente factible, ¿sí? El punto es desarrollar alguna aplicación que se comience a usar, ¿no? Si lo usan 3 personas, no funciona. Pero BitTorrent está bastante bien desarrollado en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que sí, que es una posibilidad. Eh, Tengo una pregunta acá de Carlos Cedrini que pregunta sobre si se tiene una apreciación de cómo fue impactando esa variación de la topología en el consumo energético total, y se me refiero al compromiso del consumo de los data centers, redes, etcétera, cómo fue variando. Bueno, probablemente haya alguna información de esa, Carlos. Yo no la conozco con precisión. Sí, hace un tiempo leí un artículo que hablaba sobre la huella de carbono de, no sé, de mandar videitos todo el tiempo por grupos de WhatsApp y demás. O sea, cada vez que uno manda un videito, ese videito, además de transmitirlo, hay que almacenarlo en un data center, y cada uno que lo consulta, eso se transmite de nuevo a cada uno que lo lee, etc. Así que hay un impacto, hay un gasto, hay un impacto en la huella de carbono, y de hecho, no sé, también escuché, digamos, no lo sé sinceramente a ciencia cierta, que han hecho un data center en lugares muy fríos justamente para aprovechar el tema de la disipación de energía eléctrica, pero el calor que produce hace derretir los hielos que están cerca de ese lugar. O sea, obviamente un data center produce mucho calor porque hay mucho hardware y refrigeración, se necesita mucha refrigeración. Por supuesto que eso es mucho más eficiente que una Raspberry Pi en nuestra casa, ¿sí? A nivel global, porque probablemente para generar 5 watts nosotros gastemos otros 5, ¿sí? O sea, o las fuentes que tenemos no son... A ver, si fuera una fuente muy eficiente, para entregar 5 watts estaríamos gastando apenas un 5 o 6% más de los 5 watts, ¿sí? Eso es una fuente switching de alta performance, como deberían ser. Pero algunas de esas fuentes no funcionan bien. Entonces no gastan eso, gastan bastante más. Y eso hace que uno pierda energía. Obviamente que el ahorro de energía cuando la escala es más grande es más fácil de lograr, ¿sí? Es difícil lograr un rendimiento del 95% en un dispositivo muy pequeño, pero en uno enorme se pueden lograr por ahí 99%. Entonces esos cuatro puntos de porcentaje pueden hacer la diferencia. Eh, Así que a nivel global eso no es un problema. Me parece que el problema a nivel global es que por ahí la gente utiliza en forma indiscriminada. Mira un videito y dice, ah, qué lindo, y lo manda, y eso se va copiando porque hay mucha gente por ahí que hace backup de su WhatsApp en la red local, la nube que tiene asociada en su teléfono. Entonces ese videito se va copiando muchas veces. Y cada copia, cada acceso, cada transmisión va consumiendo energía eléctrica que en resumen se traduce en una huella de carbono. Hace poco sí leí un artículo que hablaba que entrenar un modelo de deep learning, no me acuerdo bien de qué tamaño, pero algo sumamente complicado, consumía mucho más que, no sé, que alimentar la casa de uno durante un año, ¿sí? Un, o inclusive más, perdón. No puedo recordar los números exactos, pero
Lo que quiero decir, hay algunos estudios sobre el impacto ambiental que tiene la computación. La parte de transmisión de datos no es tanta a priori, pero tampoco es despreciable porque hay varios equipos que uno atraviesa para transmitir los datos y cada uno de esos equipos consume energía eléctrica. Lo que pasa es que como las redes transmiten una gran cantidad de datos, porque las capacidades son enormes, en definitiva, cuánto gasta un paquetito circulando por esas redes, por ahí no es tanto. Pero bueno, todo va sumando y en general, bueno, lo que uno por ahí tiene que hacer es no usar de más, tratar de usar lo necesario, ¿no? Porque tampoco está bueno quedarse pegado a una pantalla todo el día mirando cosas que por ahí son simplemente para distraerse un poco, ¿no? O sea, uno está bien que lo haga un rato, pero por ahí, bueno, no exagerar, ¿no? En general creo que es esa la situación. No sé, Carlos, si te respondí esa pregunta, espero que sí. Eh, digamos, si quieren pueden hacer más preguntas. En el medio yo quería simplemente avisar que vamos a continuar el año que viene con estos seminarios. Voy a ver de enviarles a todos la información. Veremos si es factible hacer uno a fines de febrero, el primer seminario a fines de febrero. Y voy a ver también si armo una pequeña encuesta para ver también qué les parece el formato de los seminarios y si tienen ganas eventualmente de participar, digamos, hacer algo un poquito más participativo, donde por ahí dar digamos, algún pequeño curso. Por ejemplo, yo estaba pensando si había gente interesada sobre este tema en particular, yo puedo dar un pequeño cursito donde les enseño a usar algunas herramientas para analizar, digamos, la topología de Internet y eventualmente mirar algunas cuestiones relacionadas con tráfico que no hemos abordado en esta charla porque es demasiado, ¿no? Bueno, no sé si hay entonces más preguntas. Por ahora no parece ninguna. Quiero agradecer a todas y a todos haber participado y también, bueno, los que nos han seguido a lo largo de los seminarios. Más adelante vamos a poner este también en YouTube, en el canal que hemos creado. También está la página web de nuestro sitio, digamos, de nuestro grupo de trabajo, donde hay un link a los seminarios que organizamos digamos, a través de la IEEE. Así que, bueno, eso, quería nuevamente agradecerles y espero que verlos el año que viene por acá en los seminarios. Bueno, también agradezco a todos y a todas las Gracias, que Nacho. saludan por el chat. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Nacho. Te iba a decir, Nacho, que si querés podemos tratar de armar algo y ofrecerlo a nivel internacional. En ese caso habría que tal vez ofrecerlo en inglés para presentar este tema, porque Marcelo, parece interesante. sí, digamos, eso eventualmente fuera de estos seminarios. Estos seminarios en particular fueron creados con la idea digamos, de acceder sobre todo a la comunidad latinoamericana, que en su mayoría es de habla castellana, y hacerlos más accesibles a través de, bueno, presentar los seminarios en idioma castellano. Esa fue un poco la premisa. Así que bueno, si hacemos otros en inglés, no será exactamente en este espacio particular. Está bien. Gracias, Nacho. De nada, Marcelo. Bueno, nuevamente entonces gracias por participar y los espero el año que viene. Como les dije, voy a ver si les mando un survey y se los mando como para tener un feedback un poco de qué es lo que ocurrió este año. Gracias. De nada, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.